En la Biblia existe una verdad tan impactante que pocos tienen el valor de enfrentarla de frente. Es una revelación tan profunda y desafiante que muchos prefieren ignorarla, incluso sabiendo su importancia. Este versículo lleva un mensaje tan poderoso que, a lo largo del tiempo, ha sido dejado de lado en los sermones, descuidado por líderes religiosos e incluso rechazado por quienes temen la transformación que puede causar. De lo que hablamos aquí no es algo opcional. Es un llamado con el poder de cambiar vidas, sacudir los cimientos de una fe superficial y reformular por completo nuestro entendimiento sobre lo que significa relacionarnos con Dios. Pero ¿por qué tantas personas evitan hablar de esto? Tal vez porque esta verdad expone algo incómodo, desafía ideas falsas y confronta directamente lo que muchos creen que es suficiente para agradar a Dios. A lo largo de la historia, la palabra de Dios ha sido distorsionada, mal interpretada y, en algunos casos, incluso ocultada intencionalmente para impedir que las personas tuvieran acceso a su verdadero poder transformador. Existen barreras, sean espirituales o humanas, que buscan mantenernos ciegos ante las riquezas y las profundas verdades de las Escrituras. El versículo que exploraremos hoy actúa como una línea divisoria entre lo superficial y lo genuino. Revela no solo la hipocresía religiosa, sino también el peligro de creer que los rituales vacíos o las declaraciones públicas de fe son suficientes para garantizar la salvación. Es como si una barrera invisible nos separara de la plenitud espiritual que Dios desea para nuestras vidas, y el enemigo no quiere que podamos verla. Jesús, con palabras claras y directas, hace una advertencia poderosa en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios y realizamos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Estas palabras no son solo una advertencia, son un llamado urgente a reflexionar sobre nuestra caminata espiritual. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O simplemente nos apoyamos en apariencias, palabras vacías y rituales sin profundidad? Este versículo deja claro que la salvación no se basa en declaraciones repetitivas ni en obras realizadas con intenciones equivocadas. A Jesús no le interesa cuántas veces mencionemos su nombre en público o cuántas acciones hagamos para ganar la aprobación de otros. Lo que Él realmente desea es un corazón sincero, una vida verdaderamente transformada por la obediencia y la acción del Espíritu Santo. Este mensaje es desafiante porque confronta una visión cómoda y errónea de que basta con parecer cristiano para estar salvo. Jesús nos enseña que el verdadero cristianismo exige una entrega total, una vida que refleje la voluntad de Dios de manera genuina y constante. Ahora te pregunto, ¿estamos dispuestos a dejar las máscaras y enfrentar lo que este versículo nos enseña? ¿O seguiremos buscando atajos que nos alejen de la verdadera comunión con Dios? Lo que más asusta de este texto es que nos hace pensar en algo muy serio. Muchas personas que creen estar siguiendo a Jesús, en realidad podrían estar lejos de Él. Jesús habla de personas que hacen cosas increíbles en su nombre, como profetizar, expulsar demonios y realizar milagros. Aún así, Él les dice, nunca los conocí. Estas palabras son muy fuertes y nos ayudan a entender que no son las cosas que hacemos las que nos acercan a Dios, sino cómo vivimos, obedecemos y permitimos que Él transforme nuestro interior. Jesús no está hablando a quienes rechazan la fe,
sino a aquellos que se dicen cristianos. Esto lo hace aún más impactante. No basta con llamar a Jesús Señor o decir que somos cristianos. Es necesario vivir como Él nos enseña, haciendo la voluntad de Dios. Este texto es una invitación a mirarnos por dentro, evaluar cómo estamos viviendo y preguntarnos, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús de verdad? ¿O solo estamos intentando parecer buenos cristianos? Estas preguntas son incómodas, pero extremadamente necesarias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Mateo 7, 21, 23 casi nunca se predica en las iglesias? Este pasaje de la Biblia no es solo otro versículo. Confronta directamente una fe superficial y rituales que muchas veces agradan más a los hombres que a Dios. Jesús va al grano y nos desafía a reflexionar sobre nuestras intenciones y actitudes. Cuando dice que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, nos está mostrando el peligro de vivir una fe vacía, basada únicamente en rituales y apariencias. Vivimos en una sociedad moldeada por valores que van directamente en contra de las enseñanzas de este versículo. Hoy en día, lo que más importa es la imagen, el reconocimiento público y el éxito inmediato. Las redes sociales, por ejemplo, están llenas de personas que muestran una vida perfecta, pero que en el fondo están vacías. Este versículo es como una luz que revela lo que está oculto detrás de las apariencias. Nos recuerda que no importa cuántos milagros, eventos grandiosos o palabras bonitas se digan en nombre de Dios, sin obediencia genuina, esas cosas no tienen valor. Además, el texto también confronta la cultura individualista y la búsqueda moderna de autonomía y libertad absoluta. Deja claro que la verdadera fe exige una sumisión total a la voluntad de Dios, algo que va en contra del deseo humano de hacerlo todo a su manera. La idea de renunciar a uno mismo para seguir a Cristo no es popular, porque confronta directamente el ego y las ambiciones personales. Para los líderes religiosos, predicar sobre Mateo 7, 21, 23 es aún más desafiante. Este versículo denuncia prácticas religiosas que priorizan números, eventos espectaculares y milagros, dejando de lado una transformación espiritual profunda. Muchas veces existe el temor de que el mensaje sea malinterpretado o genere resistencia entre los miembros de la congregación. La verdad es que hablar de esto requiere valentía, porque es como abrir una herida que preferimos ignorar y, lamentablemente, el silencio termina siendo la opción más fácil. Sin embargo, este silencio también tiene un costo. Ignorar este texto significa dejar de lado una de las advertencias más poderosas de Jesús sobre la autenticidad de la fe. Nos recuerda que seguir a Cristo no se trata de lo que hacemos para impresionar a los demás, sino de quiénes somos delante de Dios. La verdadera fe exige no solo palabras, sino una vida transformada por la obediencia al Padre. Y tal vez sea precisamente eso lo que hace que este versículo sea tan incómodo. Exige de cada uno de nosotros un cambio real, una transformación que comienza en el corazón y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe es realmente verdadera? Esa es una pregunta que pocos se atreven a hacer. Mirar dentro de uno mismo y buscar esa respuesta requiere valentía y sinceridad, algo que muchas veces evitamos. Mateo 7, 21, 23 nos desafía exactamente en ese punto. Va más allá de las apariencias y confronta la idea de que las acciones externas, como asistir a los cultos o realizar buenas obras, son suficientes. Este texto desenmascara actitudes como la complacencia espiritual y el autoengaño, exponiendo cómo, en lugar de seguir verdaderamente a Dios,
Muchos podrían estar simplemente actuando una fe que no nace del corazón. Si este mensaje está tocando tu corazón, es porque Dios está hablándote en este momento. No ignores este llamado. Aprovecha ahora para dar me gusta a este video y suscribirte al canal. De esta manera, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que también te mantienes conectado con contenidos que fortalecerán tu fe y te ayudarán a vivir el Evangelio de forma auténtica. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete, porque juntos podemos llevar la palabra de Dios aún más lejos. Tu interacción es parte de este propósito. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje puede ser la oportunidad que Dios está usando para hablarte. Aprovecha este momento para reflexionar sobre tu vida espiritual y comparte esta experiencia en los comentarios escribiendo: Dios es amor. Este sencillo acto puede ser el primer paso de una nueva etapa en tu caminar con Dios. El versículo de Mateo 7, 21-23 es un llamado a vivir una fe verdadera que trasciende palabras o rituales vacíos y se traduce en acciones y decisiones sinceras. Nos desafía a salir de la superficialidad y a buscar una conexión más profunda con Dios, una conexión que transforme quiénes somos. En los tiempos actuales, muchas veces la fe se confunde con gestos visibles y prácticas externas. Participar en grandes eventos religiosos, hacer oraciones en público o estar presente en ceremonias puede parecer suficiente. Pero Dios no se enfoca en lo que está en la superficie. Él mira el corazón, las intenciones más profundas que mueven nuestras acciones. Esto significa que, incluso cuando nadie nos ve, Dios conoce cada pensamiento, cada decisión, y eso es lo que Él valora. No se trata de lo que los demás piensan de nosotros, sino de cómo vivimos de acuerdo con su voluntad. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre cómo el mundo moderno ha influido en la forma en que vemos nuestra fe. Vivimos en una época que nos incentiva a buscar nuestros propios intereses, donde el egoísmo y el individualismo son exaltados. Nos enseñan a pensar que todo gira en torno a lo que queremos y lo que nos hace felices en el momento. Sin embargo, Jesús nos muestra que seguirlo significa renunciar a esa mentalidad. No basta con decir Señor, Señor, mientras nuestras elecciones revelan que estamos viviendo solo para nosotros mismos. Dios nos llama a poner su voluntad por encima de nuestros deseos, a renunciar al control y permitir que Él guíe cada área de nuestra vida. Este mensaje puede ser incómodo porque nos obliga a mirar hacia adentro y reconocer lo que necesita cambiar. Muchas veces preferimos ignorar los aspectos más desafiantes de nuestra fe porque implican sacrificio. Pero es precisamente en ese desafío donde encontramos una transformación verdadera. Cuando elegimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, nos convertimos en personas más fuertes, más pacientes y llenas de propósito. No es fácil, pero vale la pena. Esta transformación comienza con pequeñas decisiones diarias, como ser honestos, actuar con amor, perdonar y tratar a los demás con respeto. Imagina cómo sería vivir una fe tan genuina que impacte no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Dios nos llama a ser luz en este mundo, y eso significa vivir de una manera que inspire a otros a buscar lo mismo. Cada decisión que tomamos, cada actitud que elegimos, puede reflejar nuestra fe en Dios. No importa si estás en el trabajo, en casa o en cualquier otro lugar, tus acciones pueden mostrar el amor de Dios a quienes te rodean. Esa es la belleza de una fe verdadera. Transforma y toca vidas de formas que muchas veces no podemos imaginar. Ahora reflexiona. ¿Estás realmente viviendo el Evangelio o solo escogiendo las partes que más te agradan?
Esta es una reflexión importante porque muchas veces somos rápidos para aceptar las promesas de bendiciones y prosperidad, pero dudamos cuando el llamado de Dios implica sacrificio, humildad o perdón. ¿Estamos listos para amar a nuestros enemigos, cargar nuestra cruz cada día y renunciar a nuestro orgullo? ¿O preferimos una fe que se adapte a nuestras preferencias y nos mantenga en nuestra zona de confort? Dios nos invita a ir más allá, a vivir una fe auténtica que transforme todo a nuestro alrededor. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad. Reflexiona, ora, habla con Dios sobre cómo puedes vivir esta transformación. No se trata solo de escuchar este mensaje, se trata de ponerlo en práctica, comenzando ahora. La decisión de seguir la voluntad de Dios y vivir una fe verdadera es el mayor propósito que puedes abrazar. Dios está listo para guiarte en este camino. Lo único que espera es que des el primer paso. Entonces, ¿estás listo para dejar atrás las apariencias y vivir la esencia del Evangelio? Estamos en una época en la que la rapidez y la conveniencia dominan casi todos los aspectos de la vida. Todo debe ser fácil, práctico e instantáneo. Y esa mentalidad está moldeando incluso la manera en que muchas personas se relacionan con Dios. La fe, que debería ser un compromiso profundo y transformador, se trata a menudo como un atajo para resolver problemas o alcanzar bendiciones. Es como si se convirtiera en una moneda de cambio para obtener lo que queremos, sin la entrega real que el Evangelio exige. Sin embargo, Mateo 7, 21, 23 nos da una advertencia poderosa. A Jesús no le interesan las declaraciones públicas vacías ni las acciones hechas para impresionar a los demás. Lo que Él valora es una vida verdaderamente comprometida, vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Esto nos llama a algo mayor, a salir de nuestra zona de confort espiritual y abrazar una caminata que exige sacrificio y transformación, incluso si eso significa renunciar a placeres momentáneos y convicciones egoístas. Este mensaje no podría ser más urgente en nuestros días. Vivimos rodeados de distracciones constantes, redes sociales, entretenimiento, responsabilidades y una cultura que valora más la apariencia que la esencia. Estos factores han contribuido a la superficialidad de la fe moderna, donde las personas buscan a Dios solo para recibir algo, pero no están dispuestas a cambiar. Mateo 7, 21, 23 nos da una advertencia seria. Jesús deja claro que no le importan las declaraciones públicas vacías o las acciones hechas para impresionar a los demás. Lo que realmente valora es una vida vivida en obediencia genuina a la voluntad de Dios. Esto significa ir más allá de la zona de confort espiritual, abrazando un camino que exige sacrificio, transformación y entrega total. Es un llamado a renunciar a placeres momentáneos y egoísmos que nos alejan de la esencia del Evangelio. Es una invitación a vivir una fe que va mucho más allá de las palabras, una fe que transforma quienes somos desde lo más profundo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Dios está listo para guiarte en este camino, pero depende de ti decir sí al llamado. Hoy puede ser el día en que tu vida comience a reflejar la verdadera luz del Evangelio. Este es uno de los momentos más urgentes para reflexionar sobre nuestra fe. Estamos rodeados de distracciones constantes, redes sociales, entretenimiento, compromisos y una cultura que valora más las apariencias que la esencia. Todo esto contribuye a una fe cada vez más superficial, donde muchos buscan a Dios solo cuando necesitan algo, pero no están dispuestos a cambiar sus vidas. Vivimos en una sociedad que nos empuja lejos de Dios, creando un abismo peligroso entre nosotros y Él.
El texto de Mateo 7, 21-23 nos desafía a enfrentar esta realidad. Es como un espejo que refleja quiénes somos realmente, haciéndonos preguntar, ¿estamos viviendo como Dios quiere o simplemente actuando un papel? Es una invitación a detenernos y evaluar nuestras motivaciones, especialmente en un mundo donde incluso las buenas acciones pueden volverse vacías si no están acompañadas de un corazón verdaderamente transformado. Jesús no nos deja este mensaje para condenarnos, sino para despertarnos. Lo que dice en Mateo 7, 21-23 es más que una advertencia, es una oportunidad de transformación. Nos llama a una fe auténtica que va más allá de palabras bonitas o rituales. Deja claro que no todo lo que parece espiritual es aceptado por Dios. No basta con decir Señor, Señor, mientras nuestras elecciones muestran que seguimos nuestra propia voluntad. Lo que Dios busca no es perfección, sino sinceridad. Quiere un corazón comprometido, dispuesto a obedecer, incluso cuando es difícil. Esa obediencia verdadera no se muestra solo en los grandes momentos, sino también en los detalles del día a día, en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a las personas y en la manera en que decidimos vivir. Vivir la voluntad de Dios es mucho más que participar en cultos o repetir frases religiosas. Es un estilo de vida que transforma todas las áreas de nuestra existencia. Piensa en el impacto de esto en tu trabajo, ser conocido por tu honestidad, incluso cuando nadie te está viendo. En tu familia significa demostrar paciencia, amor incondicional y estar siempre dispuesto a servir. En tus relaciones con otras personas es actuar con humildad, empatía y generosidad. Este estilo de vida nos enseña a dejar atrás el orgullo y el egoísmo, poniendo a Dios en el centro de todo lo que hacemos. No importa lo que otros vean. Lo que realmente importa es lo que Dios encuentra en nuestro corazón. Este mensaje puede parecer incómodo, porque nos obliga a mirar hacia adentro y enfrentar áreas que preferimos ignorar. Somos desafiados a dejar de lado la apariencia de religiosidad y buscar una fe verdadera que se muestre en nuestras elecciones, en nuestras relaciones y en la forma en que vemos el mundo. Pero esto es precisamente lo que hace que este texto sea tan liberador. Cuando decidimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, experimentamos una transformación que no solo cambia quiénes somos, sino que también impacta profundamente a las personas que nos rodean. Nos convertimos en un ejemplo vivo de lo que significa ser luz en un mundo marcado por la oscuridad y la confusión. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar atrás las distracciones y buscar una fe real que transforme tu vida e inspire a otros? Este podría ser el momento de dar ese paso y permitir que Dios comience una obra nueva en tu corazón. La verdadera transformación espiritual no se queda solo en lo que sentimos por dentro. Se refleja en nuestras acciones, palabras y decisiones diarias, impactando a quienes nos rodean y generando cambios positivos en la sociedad. El texto de Menos en Mateo 7, 21-23 nos desafía a dejar de lado cualquier apariencia o religiosidad superficial para vivir una conexión auténtica con Dios. Nos llama a tener una fe que no solo hable, sino que actúe, basada en la obediencia y el sincero deseo de agradar al Señor. Imagina cómo sería vivir una fe sólida, sin hipocresía ni miedo al juicio de los demás. Una vida así no solo nos transforma, sino que nos guía hacia lo que realmente importa: amar a Dios y reflejar ese amor en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Este pasaje de la Biblia también es una invitación urgente a despertar espiritualmente. Sus palabras son capaces de sacarnos de la zona de confort y recordarnos que no todos los que dicen creer serán reconocidos por Dios.
Lo que Él busca no es perfección, sino sinceridad. Dios quiere corazones dispuestos, abiertos a ser transformados por Él. Cuando entendemos verdaderamente este mensaje, algo dentro de nosotros cambia. Experimentamos un despertar que nos da una nueva perspectiva de la vida, claridad sobre nuestro propósito y la paz que proviene de obedecer la voluntad de Dios. Además, Mateo 7, 21, 23 nos desafía a vivir una vida que impacte al mundo que nos rodea. Piensa en cómo sería si todos los cristianos vivieran su fe de manera íntegra y auténtica, demostrando amor, justicia y compasión en cada acción. El mundo sería profundamente transformado, no solo por palabras, sino por un testimonio de esperanza vivido. Este texto nos llama a ser luz en un mundo lleno de oscuridad, dejando atrás prácticas vacías y eligiendo un camino que refleje el carácter de Cristo. Aceptar este desafío significa convertirnos en instrumentos de cambio, inspirando a otros a buscar una conexión real con Dios. Ahora, necesitamos enfrentar una reflexión importante. ¿Estamos viviendo el Evangelio en su totalidad o solo elegimos las partes que nos resultan más fáciles y cómodas? Esta es una pregunta que no podemos evitar. ¿Cuántas veces ignoramos las enseñanzas que requieren sacrificio y humildad, mientras nos aferramos solo a las promesas de bendiciones y prosperidad? Amar a quienes nos lastiman, renunciar al egoísmo y cargar nuestra cruz cada día son desafíos que incomodan nuestra zona de confort. Pero, ¿estamos realmente dispuestos a abrazar el Evangelio en su totalidad? ¿O estamos moldeando nuestra fe para que se ajuste a nuestras conveniencias? Estas son cuestiones que debemos responder con sinceridad ante Dios. El pasaje de Mateo 7, 21, 23 actúa como un reflejo que revela la esencia de nuestra fe. Nos obliga a enfrentar una verdad incómoda pero necesaria. No todo lo que hacemos en nombre de Dios será aprobado por Él. Este texto nos invita a preguntarnos, ¿qué motiva nuestras acciones? ¿Estamos buscando agradar a Dios sinceramente o simplemente proyectamos una imagen de espiritualidad para ganar aceptación o justificar decisiones personales? Es una invitación a la introspección, una oportunidad para examinar los cimientos de nuestra relación con Dios. Este llamado de Jesús va mucho más allá de una advertencia superficial. Nos invita a reevaluar el enfoque de nuestra fe. Muchas veces es más fácil crear excusas o interpretar el Evangelio de una manera que se ajuste a nuestras preferencias que permitir realmente que transforme quiénes somos. Sin embargo, la verdadera fe cristiana no se moldea por conveniencias, sino por una transformación que comienza en el corazón e impacta todas las áreas de nuestra vida. Es en ese proceso que encontramos la esencia de lo que significa vivir una fe genuina. Mateo 7, 21, 23 también nos provoca a abandonar las apariencias y buscar una relación real y profunda con Dios. Esta relación exige dejar atrás el orgullo y las máscaras, permitiendo que Dios obre en nosotros de manera auténtica. No se trata de participar en rituales o de recibir el reconocimiento de los demás. Se trata de conocer a Dios íntimamente, experimentar su presencia en cada detalle de nuestra vida diaria y comprometernos con su voluntad, incluso cuando eso nos saque de nuestra comodidad. Imagina el impacto de vivir esta transformación en la práctica. Piensa en cómo sería si tus acciones realmente comenzaran a reflejar los valores de Dios. En el entorno laboral, eso significa actuar con ética, incluso cuando nadie te está observando. En tu familia es ser un ejemplo de paciencia, amor y servicio. En tus relaciones con amigos e incluso con desconocidos, se trata de demostrar humildad, generosidad y respeto.
Esta entrega no es sencilla, pero es exactamente lo que Dios nos llama a hacer. Vivir una vida que inspire a otros a buscar la verdad. Por otro lado, este pasaje también nos alerta sobre los peligros de la hipocresía. Decir, Señor, Señor, no es suficiente, porque Dios no está interesado solo en palabras o rituales vacíos. Él busca sinceridad. Vivimos en una época en la que la fe a menudo se trata de forma superficial, donde la apariencia de religiosidad parece ser suficiente para cumplir con las expectativas sociales. Pero Jesús nos desafía a ir más profundo. Nos llama a ser luz en un mundo lleno de oscuridad, no solo con palabras, sino con acciones consistentes. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Estamos viviendo un cristianismo que transforma o simplemente nos aferramos a las partes más cómodas del Evangelio? Ignorar este llamado puede parecer más fácil, pero eso nos aleja del propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Amar a nuestros enemigos, practicar el perdón y renunciar a nuestro ego son desafíos reales que nos sacan de nuestra zona de confort. Pero es en ese sacrificio donde encontramos la verdadera esencia de la fe. Si este mensaje te está tocando, no lo dejes para después. Este es el momento de responder al llamado de Dios, permitiendo que Él transforme tu corazón y tus acciones. Más que palabras, Dios desea compromiso y entrega. La pregunta que queda es, ¿estás listo para dejar atrás las apariencias y vivir una fe que realmente cambie vidas? ¿Por qué tantas personas tienen dificultad para aceptar lo que está escrito en Mateo 7, 21, 23? Tal vez porque este texto nos desafía a mirar hacia adentro y enfrentar verdades que preferimos evitar. Muchas veces, el miedo a desagradar a otros, a abrir heridas que queremos olvidar o incluso a admitir nuestras propias fallas, nos impide enfrentar el mensaje de Jesús. Es una mezcla de incomodidad y resistencia. Pero este versículo es esencial precisamente por eso. Nos llama a dejar de lado la superficialidad y construir una relación verdadera con Dios, una relación que vaya más allá de prácticas externas o apariencias religiosas. Lo que Dios busca no son palabras bonitas ni gestos vacíos. Él quiere un corazón íntegro y comprometido en vivir su voluntad de manera real. La profundidad de este llamado no puede ser ignorada. No estamos frente a una simple advertencia o a otro consejo espiritual. Este es un llamado a la acción, a un cambio verdadero. Jesús no nos pide solo que escuchemos sus palabras, sino que las vivamos. Reflexionar sobre este versículo puede ser incómodo porque nos obliga a abandonar excusas y enfrentar nuestras intenciones más profundas. Tal vez esa sea la razón por la que rara vez se predica o explora, porque exige honestidad y una disposición genuina para cambiar. Ahora es el momento de decidir. No permitas que este mensaje se quede solo en tu mente como otra idea pasajera. Úsalo como el inicio de algo nuevo. Pregúntate, ¿cómo puedo alinear mi vida con los propósitos de Dios de forma auténtica? La respuesta a esta pregunta es más que un desafío. Es el llamado central del Evangelio. Vivir una fe verdadera significa abandonar máscaras, renunciar a lo superficial y permitir que el Espíritu Santo transforme todas las áreas de tu vida. Es un compromiso que comienza en el corazón y se refleja en tus elecciones, palabras y actitudes. Este tipo de entrega es lo que nos diferencia en un mundo donde la apariencia muchas veces vale más que la esencia. Vivimos en tiempos en los que es común buscar la aprobación de las personas o hacer cosas para parecer espirituales. Pero Dios nos recuerda que no está interesado en lo que los demás ven, sino en lo que Él encuentra en nuestro corazón. Él quiere sinceridad, no perfección. Quiere que vivamos una fe que transforme, una fe que refleje el amor de Cristo en todo lo que hacemos.
Y aquí tienes una oportunidad para ir más allá de esta reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, no te quedes quieto. Este es el momento de actuar. En el próximo video, exploraremos un tema profundo y desafiante que complementa lo que hemos visto aquí. Las 10 profecías más aterradoras del libro de Apocalipsis. Este contenido abrirá tu mente a las verdades ocultas en la Biblia y cómo pueden impactar directamente tu vida. Haz clic ahora en el video que aparece en la pantalla y continúa tu camino de aprendizaje y transformación. Que Dios bendiga tu caminar y nos vemos allí.